Buenas, otra semana más desde Lesbos. Seguimos más o menos en las mismas. Esta semana han llegado varios botes a la isla. El primero cargando 36 personas, 11 críos, 10 mujeres y 16 hombres. Estuvo en el agua cerca del norte de Lesbos durante 17 horas hasta que fue rescatado. Las personas dentro de la embarcación declararon que los guardacostas griegos quitaron el motor de la barca dejándolos a la deriva, y no solo eso, sino que posteriormente conducían con maniobras peligrosas creando olas y desequilibrando el barco. Finalmente fueron rescatados y transferidos a Megalacerma, al campo de recepción, para cumplir con la cuarentena. Cabe recordar otra vez que ese es el campo donde llevan a todas las personas recién llegadas, un campo sin estructura médica, sin ningún tipo de apoyo a nivel de productos higiénicos, ropa o alimentos, un campo donde habían casos positivos de corona y donde no hay separación de espacios, posibilitando una distancia física e isolación necesarias. Otro, cargando 50 personas que llegaron en Cermi, sureste de la isla, se escondieron en los bosques por miedo a ser devueltos a Turquía. Al ser identificados, finalmente fueron transferidos al campo de Karatepe, también para la cuarentena. Y un tercer bote con 32 personas fue también rescatado en el norte después de largas horas de estrés en aguas griegas, siendo atacados por los mismos guardacostas. En segundo lugar, 31 botes fueron interceptados y devueltos a Turquía antes de finalizar su viaje. Centrándonos ya en tierra de Lesbos, 776 personas fueron transferidas a Atenas esta semana. Aún así, el puerto no ha sido un espacio tranquilo y fácil, sino bien al contrario. Como siempre, aunque el ferry de Atenas sea a las 7 de la tarde, la cola en el puerto para comprar los billetes empieza antes de las 9 de la mañana. Para las personas refugiadas solamente, por supuesto, y el nivel de violencia policial en esta isla es habitualmente desproporcionado, inhumano y carente de sentido. Esta semana se ha reflejado en las actuaciones contra las personas que estaban pacientemente esperando para comprar su oportunidad para abandonar la isla. La policía portuaria y la policía regular evacuaron día tras día a golpe de porra a todas las personas de la cola, obligándoles a salir del puerto y esperar en medio de la calle, creando el colapso y el caos en la ciudad, para seguidamente aporrearlos de nuevo para que hicieran una cola. El control era aleatorio y la autorización para acceder al ferry también. Personas con asilo y ID se quedaron en la isla, aunque tuvieran el pasaje para ser transferidas. Mujeres embarazadas, menores y personas ancianas recibieron y presenciaron este nivel de violencia, poniendo en riesgo su salud física y mental. Tras estos rechazos, la gente se vio obligada a buscarse un lugar en las calles y los parques de Mitilini, ya que habían sido expulsadas del campo y les habían impedido acceder al ferry. Pero eso tampoco fue posible, ya que la redada policial nocturna les impidió también violentamente pasar la noche en la ciudad. Ilustración perfecta de la incoherencia total de la ley, las autoridades y las decisiones del Estado. Ningún espacio está permitido para las personas refugiadas, quedarse en el campo es ilegal, marcharse es imposible. Siguen sumando semanas y para Europa esta es la única solución. Hola, buenos días. Vicente Carro Cabaniñas, desde Patras, con la No Name Kitchen. Pues contaros un poquitín todo lo que ha sucedido, o parte de ello. Hay buenas noticias esta semana, porque varios de los chicos han hecho bien el game y han podido saltar la valla y cruzar a Italia. O sea que estamos muy contentos por ello. También buenas noticias, porque hemos tenido una reunión muy interesante con Kinesis, con Nikos, con Cristina y con Pareskevi, y en la reunión pues hemos podido puntualizar varias cosas que eran importantes, que es el tema de la ayuda, de lograr una ayuda más equitativa a todas las familias
que hay alojadas aquí, que bueno, son más o menos unas 100 personas, ¿no? Entre familias y chicos que están alojados en pisos o en habitaciones o en centros, en el shelter, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, pues hemos logrado pues concretar una buena acción para todas las semanas juntarnos y preparar las bolsas de comida y de ropa, lo que haga falta, para repartirles de manera más equitativa, cosa que nos agrada, ¿no? Además, pues en la reunión hemos puntualizado otros temas, como son el tema de el contacto, mantener más el contacto con Praxis, para que se siga de alguna manera presionando o intensificando que Praxis tome más las riendas del asunto de los papeles de los chavales, pero bueno, pues sabemos que la ley en ese sentido cambia mucho o es muy laxa, podemos decir más que cambia, es muy laxa, entonces hay varias cosas que cambian y los que más conocen el tema son realmente Praxis, porque son los que están en contacto con el gobierno de manera directa, ¿no? Y los que reciben información, la información veraz, o sea, real, de cuál es la situación, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los chavales no pueden solicitar en principio un asilo, pero sí lo pueden hacer de alguna manera, o sea, y bueno, eso lo estamos comprobando perfectamente ahora, porque además también estamos muy contentos y además es hoy cuando lo vamos a hacer. El caso de Osman Armani es un chaval que fue detenido y claro, ha entrado al país hace muy poco, entonces no tiene ningún papel, no había hecho solicitud de asilo, y entonces a través de Kinesis y de un abogado hemos conseguido un papel por el cual este chico tiene el derecho a solicitar el asilo aquí, ¿no? Entonces hemos ido a la comisaría y hemos hecho que él firmase esta declaración en la cual él solicita el asilo. Esa declaración se certificó por la policía, porque está en otra comisaría, no está en la comisaría de aquí de Patras, lo han trasladado a otro sitio porque la comisaría de Patras está llena, y entonces con ese papel vamos a hoy hemos solicitado el asilo, ya tenemos un número, y con ese número vamos a ir a la comisaría hoy para que lo dejen en libertad, porque él ya se encuentra en situación regular, teóricamente. Y bueno, lo que sí tenemos que intentar es de conseguir que eso sea extensible a otros chicos que están detenidos, a ver en qué situación se encuentran. Por eso es muy importante estas reuniones entre Kinesis y Praxis. Estamos también muy contentos con eso y esperamos llegar hoy allí a la comisaría y poder traernos a este chico con nosotros para que quede en libertad. Por otro lado, bueno, pues seguimos colaborando con el colectivo de sudaneses, que ahora son más o menos una docena, son una gente encantadora, y todas las semanas pues les llevamos cosas, ropa, comida, son muy agradables, y muchas veces, como nos los cruzamos, ellos se dedican a limpiar cristales de los vehículos en un semáforo que pasamos todos los días por ahí 10 o 20 veces, pues siempre le preguntábamos si necesitan algo, y son encantadores, ¿no? También, pues otra de las cosas que estamos trabajando ahí continuamente es la relación con los grupos anarquistas, digamos, de aquí, que también colaboran con los chavales, y seguimos trabajando con ellos y colaborando con ellos, y bueno, participando en sus actividades. El otro día hicieron un videoforum pasaron una película sobre el tema del racismo, ¿no? Y bueno, estuvimos allí con ellos, compartimos con ellos. Creemos que es muy importante mantener esa relación, porque además ellos todos los miércoles van a una de las factories a llevar cosas, y estamos pues intentando canalizar toda esa ayuda de la mejor manera posible, ¿no? Hablaros un poquitín del tema de Atenas. Sabemos perfectamente, porque estamos en contacto directo con la gente de esos refugiados, con Patricia Colón, que la situación allí realmente es muy, muy, muy compleja. El otro día Patricia nos decía que había pues muchísimas familias viviendo en los parques, y que bueno, que estaban sobresaturados de trabajo ellos, porque estaban continuamente familias
yendo al almacén que tienen ellos a buscar comida, ropa, porque había mucha gente en las calles, ¿no? Realmente preocupa muchísimo esa situación. No se sabe la estrategia del gobierno, no se sabe qué va a pasar, es complicado, no se sabe por qué. Bueno, se supone, no se sabe por qué el gobierno está dejando salir a la gente de las islas, pero de manera absolutamente enloquecedora, ¿no? O sea, sin ningún control de nada, ¿no? Parece ser que llegan familias a Atenas y no tienen absolutamente dónde ir, ¿no? Entonces tienen que vivir en las calles y claro, es complicado. Estamos en verano, vamos a ver lo que pasa de aquí al invierno, ¿no? Y bueno, pues aquí seguiremos. Contaros también, por ejemplo, ayer llevamos a un chico al hospital, un chico que tenía una infección muy grande de riñones y bueno, pues hoy tenemos también que trabajar en el tema ese, conseguir las medicinas y bueno, pues el chico está muy bien. La verdad que quiero destacar eso, ¿no? Que la verdad que el personal sanitario realmente se preocupa y nos ayuda muchísimo aquí en Patras con este tema, ¿no? Y por otro lado, pues nada, deciros que aquí seguimos y enviaros un saludo muy grande a todos y a todas y hasta la próxima semana.